Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mugello, en la Toscana, Italia, a bordo del Lotus Emira en clase A. Coche modificado al límite dentro de la categoría. ¿Se acuerdan que les había dicho en el video anterior que me había gustado el desempeño del Lotus y que tenía las intenciones de modificarlo? Pues este es el resultado final y vas a ver el rendimiento espectacular que tiene este coche, sobre todo en temas de estabilidad y aceleración. Iniciamos en la posición 17 de la parrilla y mi intención es aprovechar toda la versatilidad del coche para escalar posiciones y ver si puedo meterme en el podio. Así que pisamos a fondo el acelerador, inmediatamente arrancamos muy cerca de un Golf GTI también que está modificado hasta lo que da. Y inmediatamente empezamos a escalar posiciones. Mira nada más el desempeño, la aceleración que tiene, el desarrollo. Y muy pronto nos acercamos al primer corte a la derecha, que tenemos que tener muchísima precaución porque hay muchos corredores que no frenan, otros se les va largo allí, como el que tenemos enfrente, el Ferrari, que le cuesta mucho trabajo mantener el coche dentro de la trazada. También es verdad que las gomas están muy frías, así que ya sabes cómo se porta el coche en la primera etapa del circuito. Son apenas 4 vueltas en total. Es una carrera rápida y se va a pasar volando. Así que tenemos que ser muy efectivos a la hora de hacer las maniobras para poder sacar el máximo beneficio y escalar posiciones lo más rápido que sea posible sin estorbar a los demás y sin que nos estorben a nosotros. Y ahí es donde está el detalle. Mira nada más cómo se pega el asfalto, ¿eh? De hecho estoy allí frenando bastante para no acercarme demasiado acá al Mazda que llevo enfrente, al RX-7 modificado, porque quiero evitar todo lo posible penalizaciones por contacto excesivo. Cuando uno trata de escalar posiciones desde atrás, el mayor percance que puedes tener es ese, que no frenes bien, que no frenes de forma eficaz y des contacto a los demás coches. Eso puede poner en riesgo allí tu trazada. Ahí hay un rifirrafe, hay un contacto entre el Subaru y el RX-7 y casi se sale el RX-7, se le va la trompa ahí, se le va la cola también. Y bueno, y siguen los empujones entre estos dos corredores, tratando de ver quién se queda con la cuarta posición, pero evidentemente el Mazda tiene un poquito más de tracción para salir mejor posicionado, así que le adelanta con facilidad y nosotros aprovechamos ese conflicto para ponernos detrás y seguir persiguiendo aquí al Mazda. El líder de la carrera del corredor de nombre ACR Mokti va a bordo de un Miata. Sí, señor, un Miata ultra modificado. Nada más mira el desempeño. Hizo el mejor tiempo en la clasificación y permanece como líder. Nosotros allí ya nos estamos acercando a un Toyota AE86 que está ocupando la tercera plaza. El Mazda se frustra y también me impacta allí en la salida del corte. Uy, ahí se tambalea el BMW M3, está teniendo muchísimos problemas para mantenerse en la trazada y en ese rifirrafe el Toyota también se salió de la pista y perdió muchísimas posibilidades de regresar a la pelea. Cuando ya estamos por encima de la mitad del recorrido, ahora estoy allí pegadito, me estoy metido en el podio detrás del M3, repitiendo la estrategia, yendo con mucha cautela y aprovechando la succión para descontarle tiempo. Mira nada más, lo más impresionante del Lotus Emira es la tracción. Se pega demasiado bien al asfalto y eso que le hizo una modificación de potencia importante y lo suficiente como para poner en riesgo la tolerancia del chasis de cualquier coche, y sin embargo este lo sostiene sin ningún problema, no pierde nada de adherencia. Hay dos formas de aumentar el poder del Lotus Emira. El primero es utilizar el supercargador y ponerle un intercooler deportivo y mejorar la inyección. Y el otro, que es el que estoy usando en este tuneo, que suministra mucho más caballaje, es instalar un biturbo. No pude llevar a la última estación el biturbo, un biturbo de carreras, no lo pude instalar producto de la falta de espacio para mantenerlo en la clase, porque si no se pasa directamente a S1. Que no sería mala idea también probarlo en esa categoría. No sé si será demasiado para este coche. Lo cierto es que la configuración que ya está allí en la biblioteca y la estoy compartiendo con ustedes. Recuerda escribir
Romer Lorenzo, en el creador, para que puedas conseguir la modificación del Emira. Y ya está lloviendo, señores. Miren cómo han caído allí unas gotas y se ha mojado bastante el circuito. Pero ya estamos en la penúltima vuelta, ya muy cerca de terminar la carrera. Y estoy observando allí que el Miata está teniendo ya muchísimos problemas con las gomas. Así que muy pronto le estoy descontando bastantes milésimas por giro. Así que vamos a ver si podemos acercarnos lo suficiente. Sería, bueno, pues sería un exitazo poder ganar la carrera desde atrás, pero la verdad es que no lo sé, porque el Miata sinceramente ha conservado un ritmo muy favorable desde el inicio, y aparte que es un coche muchísimo más liviano que nuestro Lotus Emira, y eso complica muchísimo las cosas. Nosotros tenemos, por supuesto, más balance, tenemos más desarrollo de velocidad punta, y sin embargo, porque ahorita en la recta de las emociones, antes de iniciar la última vuelta, pude notar allí que se me despegó un par de milésimas en la recta, y está teniendo problemas con las gomas. Nosotros, fíjate tú cómo la administración de la goma intermedia ha soportado bastante bien. Aún no ha saltado la advertencia de desgaste menor, así que podemos llegar con mucha tranquilidad. Y hablando de eso, mira, hasta este momento, ya cuando estamos finalizando la última vuelta de la carrera, es cuando falta el mensaje de que debemos cambiar las gomas. Bueno, señores, estamos entrando ya en los últimos dos sectores de la carrera, finalizando, y nos hemos acercado peligrosamente al Miata. Observa cómo estamos allí por fin en la succión. Esto sería un éxito rotundo, conseguir la victoria con toda la potencia de nuestro Lotus Emira, y considerando además que iniciamos desde la 17ª posición. Nos ponemos allí en la succión a ver si podemos hacer el rebase antes de cruzar la meta, pero no nos alcanza la velocidad. El Miata tiene un poco más de desarrollo de velocidad punta, a pesar de que ya no tenía gomas. Y bueno, señores, termina la carrera sinceramente ha sido fenomenal el desempeño, escalando 15 posiciones desde la largada, con el mejor tiempo de vuelta, 2 minutos 192. Aunque fue una vuelta sucia, sinceramente ustedes han podido ver allí lo espléndido, de que este coche sinceramente vale mucho la pena subirlo de nivel. Tienes que subirlo de nivel por lo menos a 45-50 tope para poder cargar esta configuración. Así que nos vemos en la próxima carrera, correlones. Ah, pero esto no ha terminado. Ahora estamos en el circuito de Daytona, a bordo nuevamente de nuestro Lotus Emira en la misma categoría. Y vamos a iniciar desde atrás como en Mugello, y vamos a hacer todo lo posible por meternos en el podio. El Cobra Daytona Coupé Shelby del 65 es el coche meta en este circuito, pero tienes que hacerle unas modificaciones radicales para conseguir el ritmo necesario para dominar la carrera. Pero eso a nosotros nos envalentona aún más, y vamos a ver si podemos escalar posiciones hasta el podio y ver cuál será el rendimiento del Lotus en este circuito que es tan demandante, con esos óvalos de donde uno tiene que pisar a fondo y sacar el máximo desempeño al motor. Así que vamos a ver cómo se porta. Ya sabes que la ventaja principal de nuestro Lotus está en el agarre y la aceleración, así que tengo que aprovechar esas cualidades en los sectores más lentos de Daytona para ver si puedo escalar posiciones. Uy, ahí el Lexus LFA se quedó rezagado y casi lo impacto en la parte posterior, y me pasa allí por fuera un Fórmula Mazda también modificado allí, que es muy lindo ese coche, pero es muy pequeño y corre el riesgo de que le den un tortazo en cualquier momento, y allí se me complica y hace trompear allí a varios coches, y está también el Caimán allí tratando de pelearse y meterse en la trazada, mientras que tenemos un Toyota MR aquí en el costado izquierdo. Allí varios coches se impactan y casi se salen de regreso. El Golf MK2 también modificado se vuelve a meter en la pelea y nos sigue también aquí en el circuito. Así que vamos a ver qué podemos hacer en las próximas curvas. Trato ahí de evitar cualquier impacto, y ahí se va un Viper fuera del asfalto. Va a regresar y obviamente nos tenía que impactar, y saca de combate al Caimán amarillo, y nosotros aprovechamos esa pequeñita ventaja para escaparnos de ese lote conflictivo. Nuevamente ahora estamos escalando posiciones, ahora estamos en la 9ª posición de la 17ª desde la largada, y vamos a ver si podemos
seguir escalando. Nos metemos allí a Estela del Golf MK2, que mira nada más la velocidad que está desarrollando ese pequeñín, ¿eh? Míralo cómo va, cómo se complica la situación para poder alcanzarlo. Aprovechamos la succión y lo sorprendemos haciendo una transferencia interna para meternos en la chicana, que aquí es donde generalmente se define la carrera. Y se me va largo el coche y me salí del asfalto y tengo allí que corregir bastante para retornar al circuito. Afortunadamente no me penalizan porque levanté el acelerador. Ahora nos metemos a Estela de este Corvette que está en la quinta plaza y vamos a ver si podemos seguir allí presionando. Drunken Joker 87 a bordo del Shelby Daytona sigue estando como líder a 5 segundos por delante. Cuando ya estamos cruzando la meta para circular en la mitad de la carrera de las 4 vueltas pautadas en Daytona, la situación se ve muy prometedora para nosotros. Ha sido una escalada importante en apenas una vuelta y media. Ahí se va largo un Ferrari F40 y perdió allí los números y se fue a pasear en los campos de Daytona, mientras que nosotros estamos recuperando el ritmo y ya muy pronto nos vamos a meter en la succión del Lexus, que va en la tercera plaza. Eso quiere decir que si conseguimos hacer el rebase aquí, vamos a meternos nuevamente en el podio. Y va a estar complicado, señores, va a estar muy complicado poder alcanzar a estos dos que van adelante, porque son coches que tienen un desarrollo de velocidad punta superior al nuestro. Y sin embargo, ahí me le pego para que no se me escape y poderme meter allí en el rebufo y aprovechar todo lo que pueda aquí de desarrollo en el óvalo. Más adelante, el corredor que va en la segunda plaza, todavía no identifico qué coche está conduciendo, pero mira nada más lo que te estaba comentando, cómo se escapa el Lexus en velocidad. Es un coche fenomenal. La verdad es que es un coche muy complicado de poder superar en este tipo de circuitos, pero se le complica allí los giros. Esa va a ser nuestra principal ventaja y me le vuelvo a pegar, me le pongo allí, le asomo la trompa por un costado derecho. Trato de darle un poco de espacio, porque si me pego demasiado, la misma succión va a hacer que lo impacte, pero no me queda de otra, así que aprovecho ahí el pequeño descenso en la salida del óvalo para meterme allí nuevamente en la succión, pero no me alcanza. Está muy complicado, muy difícil de derrotar, y el Lexus sigue aguantando y sigue presionando. Nosotros presionamos el freno a fondo allí, tratando de meternos más profundo en la curva, en el apex, y ya por fin conseguimos el rebase del Lexus, pero él no se va a rendir, de eso estoy seguro. Así que tenemos que hacer todo lo posible por mantener allí los nervios y no vigilar tanto el retrovisor para que no perder la concentración en la trazada. Y señores, ahora sí, ya estamos por fin metidos en el podio y en la penúltima vuelta de la carrera. Y tenemos allí adelante el segundo lugar, que todavía no sé qué coche está conduciendo. En ocasiones parece un Subaru, o en otras ocasiones se me asemeja a un BMW. Todavía no lo tengo claro. Lo cierto es que también está haciendo un esfuerzo importante para no perder allí la trazada. Él sabe que me tiene allí muy cerca y le estoy descontando 200 milésimas aproximadamente en cada curva, pero mira cómo se vuelve a despegar en el óvalo. Definitivamente nosotros tenemos un déficit de velocidad importante, pero no pasa nada porque el Lotus Emira ha hecho nuevamente una escalada de posiciones abismal desde la largada con un desempeño increíble. Y si tú te animas, uy, ahí se me fue largo, ahí me salí nuevamente de la pista y me vuelven a perdonar, y aún así logro descontar 620 milésimas. Y como te decía, te motivo a que subas de nivel el coche, y habrá que hacer una modificación con toda la potencia disponible que nos pueda dar, a ver hasta qué punto podemos llevar el Lotus y qué desempeño puede tener en una categoría superior. De momento aguanta bastante bien y me parece que es un coche meta en esta clase. Al menos eso es lo que me ha mostrado hasta ahora.
Tal vez no sea el coche más veloz, pero sin duda es uno de los que tiene más estabilidad para los circuitos en general. Así que si quieres comenzar en clase A, te recomiendo que el primer coche que vayas a subir de nivel para que tu tiempo sea recompensado sea Lotus Emira. Así que ya estamos terminando la carrera aquí en Daytona. Me le he acercado nuevamente a la segunda posición, pero no ha sido suficiente. Se repite la situación acá, le descuento bastantes milésimas y él se vuelve a despegar, así que está muy complicado, mientras que el líder también ha perdido allí bastante rendimiento. Yo supongo que ya las gomas lo están castigando, tanto torque tiene el Daytona que sería muy complicado gestionar esas gomas hasta el final. Pero no, obviamente el ritmo que está perdiendo no es tan preciso como para poder perder la posición, no va a ser fácil alcanzarlo. De hecho no lo podremos alcanzar. Ahí está la segunda plaza, que es el que tendría un poco más de chances, y a pesar de que está entrando muy bien en la curva y está haciendo un esfuerzo importante para tratar de alcanzar allí. Uy, se me vuelve a salir el Lotus. Yo estoy presionando de más, estoy llegando a los límites de tolerancia en esa chicana para tratar de descontar más tiempo, pero no es suficiente. Y allí hizo un pequeño deslizamiento en el óvalo y se salvó de una penalización que me hubiese podido favorecer bastante para el cierre, ¿no? Allí Tom Guns es el nombre del corredor en la segunda posición y cruzamos la meta. Estoy muy contento con el desempeño. Lo más importante es que nos metimos en el podio, escalando 14 posiciones. Mejor tiempo de vuelta, 1:52.438 milésimas, nada mal. Y efectivamente era un BMW M3 del 2010, que también es otro coche meta en esta clase, que escaló también 5 posiciones. Muy buen desempeño.